Hola amigos, antes de que Rubén, el licenciado Rubén, tenga el programa de hoy, quiero que junto con Johnny, quien es nuestro compañero que está trabajando también en Perspectiva, también está Mariano, él en este momento está en los controles, quiero que tengamos un momento para poder recordarles los medios sociales con los que estamos trabajando. No solamente eso, sino también que ustedes puedan tener en cuenta cómo poder comunicarse con nosotros. Se dieron que desde ayer ya comenzamos a tener una programación diferente con otros tipos de programas y por eso necesitamos de tu colaboración y de tu ayuda. ¿No es así, Johnny? Así es, por eso los incentivamos no solamente a que vean nuestro contenido a través de las redes sociales, sino que a través de los diferentes contenidos que tenemos en las diferentes plataformas, ustedes puedan compartir eso con sus contactos e invitar también a sus contactos, amigos y familiares para que puedan sumarse a nuestra programación. Queremos también desde ya agradecer por el trabajo que vienen haciendo, por aquellos que ya están compartiendo y que también participan de los programas con nosotros. Fíjense, como podemos ver en pantalla, tenemos un correo electrónico, un WhatsApp y también una página web. Johnny, ¿me querés leer por favor primero el correo electrónico? Así es perspectiva siglo XXI, está en números romanos, pero es perspectiva siglo XXI @gmail.com. Nuestro WhatsApp. Más 549, prefijo de la República Argentina, 343-480-3907. Les recordamos que tanto el correo como el WhatsApp es totalmente gratuito, de manera gratuita. Ese mismo teléfono donde te puedas encontrar, si estás en el país, en mismo Argentina o en cualquier parte del mundo, te podés comunicar a través de un mensaje o la línea telefónica normal, o también a través del WhatsApp podemos recibir tus videollamadas o tus mensajes que nos quieras comunicar. ¿Y nuestra página web cómo es? www.perspectivasiglo21.org. Todo tiene más o menos el mismo nombre, Perspectiva Siglo XXI. Entonces te incentivamos a que a través de estos medios te puedas comunicar con nosotros. Algo interesante que tenemos que recalcar. Ustedes estaban recibiendo, aquellos que se comunican con nosotros a través del WhatsApp, por ejemplo, estábamos enviándole un link y una propaganda que también subimos a las redes para cada uno de ustedes. Ahora el método va a cambiar. Como son 3 programas que vamos a tener entre viernes y sábado, y presten atención, un día anterior, el jueves generalmente, o en la semana, ustedes van a recibir un volante de propaganda con los 3 programas que vamos a tener, el día y el horario que corresponde a cada uno. Van a recibir uno solo para que ustedes lo puedan compartir. Aquellos que tienen el WhatsApp, les va a llegar a su WhatsApp y ustedes lo pueden compartir. Y aquellos que no tienen nuestro WhatsApp pueden entrar a nuestros medios de comunicación o redes sociales, que ahora les vamos a explicar un poquito mejor. Aquellos que, vuelvo a repetir, están con el WhatsApp, a su vez, el día viernes por la tarde, mediodía por la tarde, le vamos a alcanzar, o sea, le va a llegar a su WhatsApp el link con la invitación para que ustedes los puedan ver y para que lo puedan compartir. El link del tema del sábado al mediodía, sábado a la mañana, acordamos de 9:30 a 11, que se va a salir de estreno en el canal, ustedes lo van a poder recibir el viernes en la noche, ¿sí? Y el del sábado en la tarde lo van a recibir el sábado al mediodía. Vuelvo a repetir, en cuanto a los links que van a recibir va a ser viernes por la tarde, viernes por la noche y sábado por la tarde. ¿Sí? Eso es para no enviarles todo junto y que no nos mareemos y podamos tener en cuenta al momento de poder compartir. También tenemos redes sociales, ¿o no, Johnny? Así es, pueden seguirnos tanto en lo que es Facebook como nuestro canal de YouTube, donde tenemos subido bastante contenido, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver y también sumarse a la programación por el medio de la cual nosotros respondemos preguntas acerca de la Biblia para que puedan ver también allí.
También en Twitter nos pueden seguir en @perspectivasi21 y en Instagram, donde también subimos contenido. Como pueden ver en pantalla, tenemos todos los medios sociales a su disposición. Por ejemplo, en lo que es el Facebook, en lo que es Twitter y en lo que es Instagram, estamos subiendo todos los días una imagen con un versículo de reflexión. Así que los invitamos a que ingresen. Y hay una sorpresa que va a comenzar este lunes, ¿o no, Johnny? Tenemos unas meditaciones para que ustedes puedan compartir, pero va a ser solo audio, ¿o no, Johnny? Así es, va a ser en formato de audio. Por eso es importante también que nos escriban al WhatsApp para que podamos también enviarles la meditación en formato de audio. También, y eso es importante también recalcarlo, que varias de esas meditaciones van a estar en formato de video en los intervalos del tema que se va a dar los sábados a la mañana. Por eso también les pedimos que estén atentos a la programación. Exactamente, así que les recordamos que interactúen, nos hagan preguntas, nosotros estamos a su disposición, tenemos los programas, tenemos esta nueva programación que se viene y vamos a ir agregando más programas a medida que el tiempo va avanzando y ya les vamos a ir avisando tranquilos. Así que muchas gracias por compartir con nosotros el tiempo, muchas gracias por dedicarle un tiempito a compartir el link con los demás y muchas gracias porque está en su corazón el deseo de dar a conocer a Jesús a los demás. Ahora sí, sin más preámbulos y sin más anuncios, compartamos el mensaje de este momento. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Apreciados amigos, cuánto gozo de encontrarnos en este momento y este horario especial y particular en el cual es el día de reposo y para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y quiera Dios acompañarnos, dirigirnos en todo momento, a fin de que, comprendiendo las cosas del Señor, podamos acercarnos, ya que la venida de Jesús está tan cerca. Ustedes vieron la introducción, inclusive, para que todos podamos participar juntos de algo que es maravilloso y que indudablemente será para nuestro propio bien y nuestra salvación. Decisión que nos lleva al fin de la historia. ¿En manos de quién esta decisión? ¿De Dios, del ser humano, de los hombres de la tierra? Bueno, es lo que vamos a ver hoy en el transcurso del tema, ¿verdad? Es lo que de veras queremos estudiar en este día. Y ahora leemos allí, ¿verdad? Y dice así Alicia. El fin del tiempo del fin. El fin del tiempo del fin. O sea que no es ni siquiera el fin. Es el fin del tiempo del fin, en el cual nos toca vivir, en la última etapa de la historia terrena. Dios nos bendiga para que podamos entender esta solemnidad tan profunda en nuestra existencia. Y vamos a repasar algunos conceptos para introducir el tema, que ya conocemos, ¿verdad? 5 eventos que Dios puso a fin de que nosotros podamos entender en la hora en la cual vivimos. El primero, el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. El segundo evento, el oscurecimiento del sol, de allí el 19 de mayo de 1780. Luego el tercer evento, ¿verdad? Ocurre ese mismo día, 19 de mayo de 1780, pero ahora tenía que ver con que la luna se volvería toda como sangre, tal cual vemos allí, ¿verdad? Y está descrito por Cristo cuando Él estuvo en este mundo y después Juan los pone en orden, guiado por el cielo, guiado por el Todopoderoso. Y saben, luego lluvia de estrellas fugaces, el 13 de noviembre de 1833. Tan solo 11 años, como ya conocemos, antes que comenzase el juicio investigador, breve y corto. Esta es la solemne obra que nos toca vivir. Los hombres estarían diciendo paz y seguridad. Y en este momento en el cual estamos viviendo, hay realmente guerras y rumores de guerras, inclusive se habla de la tercera guerra mundial que comenzaría allí el polvorín entre Rusia y Ucrania, pero bueno, sabemos que Dios detiene los vientos y conocemos que llegaremos al puerto por el poder de Dios. No es
virtud humana. Solo Dios puede darnos estas cosas. Por eso, mis hermanos en Cristo Jesús, es bueno que pensemos y meditemos en realidad en esta profunda verdad que encontramos para esta hora. En los cielos está el gran juicio investigador. Mientras los hombres están diciendo y están trazando un plan de paz que veremos enseguida, ¿verdad? En realidad el gran juicio investigador está llevándose a cabo y está llegando a su final. Allí en los cielos, en el trono del excelso, en el templo excelso de gloria, donde Cristo y el Padre reinan, ¿verdad? El fin del tiempo de gracia está cercano, muy cerca. Jesús dejará de interceder. Y cuando Cristo deje de interceder, entonces las plagas postreras van a caer sobre esta tierra. El cielo se abrirá después de la séptima plaga, ¿verdad? Y veremos en las nubes de los cielos, con gran estruendo, poder y gloria, la venida de aquel que nos amó y que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado, escoltado por millones de ángeles. Qué día glorioso será ese, qué día maravilloso será cuando podamos encontrarnos junto al Rey del universo, ¿verdad? El mundo engañado. ¿Por qué engañado? Allí vamos a leer en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Creo que no puede haber una ilustración más grande, ¿no es así, mis apreciados hermanos? No puede haber una ilustración más grande que la que acabamos de leer, donde el apóstol Pablo dice que Cristo vendrá, o sea, la venida, los eventos del fin, van a caer como un ladrón en la noche, ¿verdad? Y después pone la figura esa que conocemos, ¿verdad? Como hemos nacido. Cuando llega el momento del nacimiento nadie lo puede detener. Y entonces ocurre el nacimiento. Así hemos llegado a este mundo. ¿Cómo no entender la palabra de Dios? ¿Cómo no entender los designios del Todopoderoso, aquel que nos ama y aquel que de veras quiere que seamos salvos y lleguemos a la eternidad? Por eso cuando los hombres digan paz y seguridad, estaba leyendo así, mejor dicho, no escuchando hace instantes atrás, como los grandes políticos internacionales están ahora reunidos allí tratando de encontrar alguna forma de establecer el nuevo orden mundial. Es increíble el cumplimiento profético de estas cosas. Los hombres están diciendo paz. Vamos a parar esta guerra y la vamos a detener y se iniciará un milenio largo de paz y realmente el nuevo orden mundial será una realidad. Los hombres inclusive podrán vivir más tiempo porque habrá paz y seguridad y realmente será, allí hablan, ¿verdad?, de muchas cosas grandes. Pero amigos míos, Dios dice no. No es así. Estamos llegando a la orilla. Estamos llegando al momento cuando yo me encontraré cara a cara con ustedes. Ustedes deben estar preparados. Yo quiero que sean salvos. Morí por ustedes en la cruz del Calvario. Y quiero que realmente heredemos juntos y estemos juntos, ya que Cristo es nuestro hermano mayor. Lo dije así, es profeso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó el universo, es el que murió en la cruz del Calvario. Y saben cuán bueno es seguir leyendo allí en el versículo 4 y 5 lo siguiente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso tenemos que recalcarlo y recordarlo como hijos de Dios, como nunca antes. Es la hora realmente del advenimiento de Cristo. Nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, no estáis en tinieblas como los demás, ¿verdad? El pueblo de Dios sabe claramente, nosotros conocemos como pueblo de Dios y entendemos que ha llegado la hora del fin. No podemos negarlo. La profecía que estamos viendo allí, ¿verdad?, de los 2300 años, nos habla con claridad acerca de ello. Por eso tenemos que estar, realmente somos hijos de luz. Entonces, brillemos en el mundo. Eso es lo que Cristo espera, para que realmente el mundo sea advertido de su inminente destrucción. La larga noche de persecución ya pasó, tal cual vemos en la pantalla en este momento, ¿verdad?
¿Por qué? Los 1260 años que tenían que pasar. Llegó el momento del juicio investigador, ya en 1844, y ahora ¿a cuántos años estamos ya lejos, verdad, de ese momento, que era representado por un breve tiempo allí en el santuario terrenal, símbolo del celestial? Y todavía vemos ahora ya desde hace mucho tiempo atrás, Ronald Reagan y el Papa, ¿verdad?, reunidos en la biblioteca allí del Vaticano, a fin de estaba trazándose el nuevo orden mundial. Y definieron obrar juntos, trabajar juntos, de tal manera que Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano tomen realmente en sus manos al mundo. Y es eso lo que está pasando realmente. Por eso las luchas y terribles de este instante que nos toca vivir a nosotros. Amigos y hermanos, no olvidemos esta realidad. Es peligroso olvidarla para nuestra salvación. Entendamos que ha llegado la hora cuando el juicio va a terminar. Hablo de esa primer parte del juicio investigador, en donde nuestra suerte estará echada para siempre. Y el nuevo orden mundial, ¿verdad?, va a comenzar a regir el pueblo de Dios. Si bien habrá de realizar una obra grandiosa, será solamente por el poder del Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a terminar la obra. Solo Dios, a través de su Espíritu, podremos hacerlo, ¿verdad? Qué solemne obra nos toca vivir. Y vemos allí, ¿verdad?, esa conocida imagen que nos recuerda ese instante. 1844, hora solemne, extremadamente solemne. Nuestro destino eterno está en juego, en realidad. Nuestro destino eterno, lo que tiene que ver con una vida que es la eternidad. Yo no puedo explicarles acerca de ello hoy. Sé que es maravillosa la eternidad, porque Cristo vino y se entregó a sí mismo para que nosotros podamos vivir felices por la eternidad. No solamente esto, Dios decidió crearnos para que seamos felices y podamos reinar para siempre en el hogar feliz, ¿verdad? Últimos momentos de esta tierra. Y bueno, ahora debemos simplemente recordar dos cosas. En primer lugar vamos a leer, o mejor dicho, bueno, vamos a ver así. En primera instancia leamos allí el momento cuando lo que los hombres hablan acerca del nuevo orden mundial. Leamos, Alicia. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Pensar que George Bush padre, ¿verdad?, después de la invasión a Irak, en realidad, y lo digo así para que recordemos, se proponía, era un plan ya organizado, todo esto fue organizado por los seres humanos. Y él enunció estas palabras tremendas, ¿verdad? Estamos haciendo y obrando en el mundo de tal manera que vamos a llegar a ese momento. Pero saben, la Biblia habla de otra cosa, y en la otra parte de la pantalla tenemos el texto bíblico de Apocalipsis 18:4, que es el mensaje final de Dios, el último llamado divino. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Qué impresionante ese texto. Salid de ella, pueblo mío. Dios habla en primer lugar a aquellos que no conocen al Señor. Dios habla en primer lugar de aquellos que están o que lo conocen, pero no conocen la verdad eterna como nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Por lo tanto, proclamemos ese mensaje. Me gustó esta nueva introducción con la cual iniciamos, tan hermosa, ¿verdad? A través de todas las redes sociales, a través de todos los medios de difusión, a fin de que el mundo pueda entender el mensaje de Dios, porque los hombres, ¿verdad?, en este mundo se oponen a Dios. Es una contraposición como estamos viendo allí. El hombre, ¿verdad?, habla de un nuevo orden mundial, pero Dios habla del último llamado que el pueblo de Dios debe anunciar en la hora postrera en la cual nos encontramos existiendo. Y ahora vayamos a San Juan, estando en Patmos. Los discípulos ya no estaban más vivos. Juan estaba siendo ancianito, el Señor conservó su vida y como los hombres no pudieron matarlo, lo mandaron a Patmos. Y allí en Patmos él tiene algunos textos que él vio en la visión y que vamos a recordar en el día de hoy de Apocalipsis que realmente deberíamos conocer profundamente, hermanos. Es la hora como nunca antes que entendamos el Apocalipsis, porque de lo contrario tiene, o mejor dicho, nos coloca en el peligro de perder una eternidad. Dice el versículo 20 lo siguiente.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Qué texto, ¿verdad? Y bueno, ese es el que vamos a estudiar, pero primero vamos a ver todo el contexto de esto. Porque en realidad así está terminándose la palabra de Dios, la Biblia. Y Juan ve esto, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, es Cristo, ciertamente vengo en breve. Y Juan contesta, como vemos allí, amén, sí, ven Señor Jesús. Bueno, estamos viendo ya el porqué del título de hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿de quién está el fin de la historia humana? Es la pregunta que tenemos que ir haciéndonos mientras avanzamos. ¿Será que Dios nos olvidó? Hay gente que dice que Dios ha muerto. Es una de las filosofías más terribles del cristianismo, ¿verdad? De algunos cristianos. Y otros que simplemente Dios hizo un plan nuevo porque el plan que tenía fracasó. Pero saben, ciertamente vengo en breve, dice Cristo. ¿Y cuándo? ¿Por qué dice Jesús vengo en breve? Hay muchas veces que se repite esta frase. Vamos a leer Apocalipsis 22 del versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Por eso me alegro de estar alabando a Dios en este sábado, mis hermanos. Y esto va a ser así, ¿verdad? De esta manera, como ya fue anunciado y fue explicado claramente por Matías. Él inició las cosas, explicó todo, pero ¿saben? Es notable. Y dice, y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Dios recalca todavía, la recalca a Juan. Juan, no vayas a pensar de que esto puede ser cambiado. Esto va a ser de esta manera, porque el Dios eterno lo pronunció. Y el Dios eterno, como cumplió siempre a través de todo el tiempo profético, tenemos tantas evidencias de que todo se cumplió. Ante nuestros ojos están cumpliendo cosas impresionantes, como leíamos hace un ratito atrás, ¿verdad? Que nos hacen recordar simplemente la hora solemne en la cual vivimos, al fin del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora, Juan, el amado, el que estaba en Patmos en su ancianidad, sus ojos brillan de esperanza al contemplar esa escena de la profecía, ¿verdad? Que ahora Dios se le está dando. Y conoce la voz de aquel en el cual él reclinara su cabeza allá cuando estaba aquí en esta tierra, Jesús, ¿verdad? Pero lo ve glorificado enormemente en la hora del fin. Y saben que escucha decir esto. Allí en Apocalipsis 22:7 leemos: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, el texto dice aquí vengo pronto. No, ese no es igual que lo que leíamos recién. Porque la frase que hoy leíamos es, he aquí vengo en breve, dice. Cristo dice eso. Pero esa frase se presenta en un contexto que tenemos que entenderlo hoy. He aquí vengo pronto, está diciendo el versículo 7. Bienaventurados, felices de aquellos. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Claro que sí. Hermanos, felices de aquellos que guardemos realmente y nos aferremos a la firme palabra de Dios, del Apocalipsis sobre todo, porque ha llegado la hora que como realmente aquellos que creemos profundamente en el segundo advenimiento de Cristo, hoy entendamos que ha llegado esa hora, ha llegado la hora. El Señor nos espera, como ya leeremos enseguida, y vemos así en el versículo que es en el 10, ¿verdad? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En realidad, el ángel le había indicado a Daniel, el profeta, allí muchos siglos antes, ¿verdad?, de que Cristo viniese por primera vez al mundo. Y se acuerdan del momento cuando el ángel le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Y Daniel desesperado quería saber, quería entender si Daniel pudiese ver las cosas que nosotros estamos viendo. Pero él tuvo que morir allí, ¿verdad?, estando todavía en el cautiverio, viendo que el pueblo había salido conforme a la profecía que Dios había dicho. Pero en realidad nosotros tenemos un privilegio adicional, hermanos. Estamos viviendo en la hora de la profecía y el Señor espera una función diferente nuestra, una misión distinta del pueblo de Dios. Así como fue anunciado el primer advenimiento, y recordemos, el primer advenimiento de Cristo, el pueblo de Dios fracasó en gran manera y la mayoría se perdió. Hermanos, que no nos pase a nosotros semejante escena, que no nos vaya a ocurrir lo que realmente a ellos les ocurrió, porque sería realmente dramático el pensar en esta realidad. ¿Por qué?
cómo conociendo todo, viendo todo en la palabra de Dios, desde el Edén del pasado, ¿verdad?, hasta el Edén restaurado, Dios lo indicó todo. Miles de profecías, pequeñitas y grandes, enormes, se han cumplido. ¿Cómo entonces no entender? ¿Cómo no comprender? Por eso Dios dice y me dijo, no selles las palabras de esta profecía. El Apocalipsis es un libro abierto para que entendamos, y para que entendamos y nos preparemos, y para que entendiendo la hora podamos proclamar el último mensaje de amonestación en forma directa, clara y rotunda. No es tiempo de esperar. Muchos han recibido varios avisos a través de redes y demás en estos días, o tal vez volantes, etcétera. Pero ¿saben por qué? Para que juntos podamos trabajar, para que juntos podamos llegar pronto a casa, para que juntos podamos llegar a la patria celestial, a la bienaventurada tierra. ¿Qué tiempo viene pronto? ¿Por qué dice el Señor? ¿Qué tiempo, Señor? Juan exclama, ¿verdad? Y veamos, fin del tiempo de gracia, porque el texto dice lo siguiente, Apocalipsis 22:11, leamos. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Este texto tiene un profundo contenido, el que es injusto, sea injusto todavía. Está destinado realmente a la perdición eterna y al lago de fuego después del milenio. El Señor es claro, por eso todavía intercede en el santuario celestial, en el lugar santísimo del templo de Dios. Jesús, nuestro amado Salvador, ¿verdad? Pero el que es justo, continúe siendo justo. ¿Por cuánto tiempo? Por una eternidad, para siempre. Ya no tendremos los estigmas del pecado, no tendremos la desgracia de nuestras células mortales, no tendremos más enemigo cruel que nos tiente a olvidar a Dios. Todo esto habrá pasado cuando el Señor defina y termine realmente con ese juicio investigador. ¿Pero por qué no termina? Ustedes me dirán hoy. En realidad, ¿por qué, pastor, no termina este mensaje de una vez por todas? Ahora viene el gran por qué, ¿no es cierto? Y tenemos que leer así. El versículo 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Notaron nuevamente aquí yo vengo pronto? ¿Cuántas veces repite Jesús esto? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es una venida muy especial. Él viene conforme prometió a sus discípulos. Él viene con ese galardón para cada uno de acuerdo a sus obras que Él dijo. Pero saben, para un galardón grande que tiene el pueblo de Dios que recibir, en la hora postrera de la historia, cuando el Rey vuelva para terminar con la desgracia, el pecado, la tristeza y tantas cosas de esta vida. Amigos míos, ¿entendemos esta realidad? La recompensa de los justos que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué día grande será? Cuando veamos a la Jerusalén celestial descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dice la palabra de Dios. Y entonces, ahora, el Señor nos dirá, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, para siempre, ¿verdad? El 13, versículo 13 agrega, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Qué palabras solemnes son estas, porque después de decir yo vengo para darte el galardón, el Señor nos hace recordar algo. Él no es un personaje más que pueda fracasar con sus palabras, ni con los dichos. Nunca fracasó la profecía. ¿Por qué? Porque está guiada por el Espíritu de Dios. Ya vamos a leer un poquito más acerca de esto. Yo soy el alfa y la omega. Está hablando allí de las letras que tienen que ver exclusivamente con el principio y la última parte del alfabeto griego, ¿verdad? A fin de que entendamos mejor. Por eso dice, soy alfa y omega, el principio y el fin, para decirnos, fuera de mí no hay otro. Yo no tengo principio como ustedes. Yo soy el eterno, el que mandó y existió, el que dijo y fue hecho, tal cual dice la palabra de Dios. Jesús nos recuerda la única forma de ser salvos. Allí lo vemos en la pantalla. Y ahora leemos y vamos a leer detenidamente este pasaje que dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo quiero detenerme un instante más aquí, ¿verdad?
Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice. Estoy leyendo el pasaje. Así con este ropaje que tenemos nunca llegaremos a la eternidad. Recuerden que nuestros padres perdieron el ropaje celestial y lo perdieron por la desobediencia, lo perdieron por seguir sus propias inclinaciones. Y eso que no tenían células mortales, pero Satanás los tentó y de una forma que los engañó y cayeron en la desgracia del pecado, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Yo no voy a detenerme aquí hoy porque es largo el contenido de todo esto, pero cada uno sabe. Sabemos de sobra lo que pasó realmente y por qué nuestros padres tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. En la sangre purpurina mía yo di mi vida por ustedes, para tener que ustedes tengan derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Y mientras comamos del árbol de la vida nuestra será eterna. La vida no tendrá más fin. Esa hora es la que estamos llegando, esa hora es la que estamos viendo, pero entonces me pregunto otra vez, ¿por qué Jesús no vino? Si está recalcando, aquí vengo pronto, pero Él ciertamente vengo en breve, tiene un significado muy particular que tenemos que comprenderlo en este día, ¿verdad? Allí un recuerdo imborrable, y vamos a ir a ese recuerdo imborrable para entender mejor Apocalipsis 22, que estamos estudiando en forma particular. Leeremos en primera instancia allí Apocalipsis capítulo 22, el verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ustedes notaron qué palabras tremendas son estas. Dios señala el pecado en forma clara, rotunda, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, aquellos que trabajan con los demonios, ¿verdad? Y los fornicarios, ya sabemos lo que es ser fornicarios, la transgresión directa a los mandamientos de Dios, los homicidas y los idólatras. Oh, qué tremendo es pensar en todo el mundo entero está sumergido en todas estas cosas hoy, ¿verdad? Y todo aquel que ama y hace mentira. Es la hora realmente en la cual las fake news abundan en esta tierra. El hombre miente como nunca antes, mienten los reinos del mundo, me refiero a los países de la tierra, se engañan a sí mismos, es un mundo de engaño. Es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Mis hermanos, ha llegado la hora. Ha llegado la hora cuando tenemos que levantar nuestras cabezas. Ha llegado la hora cuando tenemos que vestirnos del ropaje celestial, porque si no, no llegaremos a la eternidad. Pero ahora vamos 2000 años atrás, cuando Cristo ahora se reunió con sus discípulos y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta cena, porque os digo que no beberé más del jugo de la vid, y ahora había tomado el jugo de la vid en su mano, la copa, ¿verdad? Ni tampoco del pan que estaba allí sin levadura, hasta que se cumpla en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que habría un gran banquete para recibirnos en la patria celestial. Él se iría a los cielos pocas horas después, porque esto fue la última cena de Jesús. Después ocurren las escenas tremendas de lo que fue el Getsemaní, lo que fue el tribunal de Cristo, lo que fue el drama, ¿verdad? Cuando Jesús llegó hasta la cruz y fue colgado entre dos ladrones. Pero lo que estamos viendo en la pantalla tiene un significado, que era costumbre de aquellos días, que realmente se lavasen los pies porque los caminos polvorientos, ¿verdad?, realmente contaminaban los pies con polvo. Por lo tanto, ahora esperaban y nadie aparecía. Y Pedro decía, yo no voy a lavar los pies del resto de mis compañeros. Y yo imagino lo que Judas decía, imagino lo que Juan decía, uno y otro. Y Cristo con una sonrisa profunda, pero esa sonrisa que habla del amor de Dios. Ahora toma un lebrillo, se ciñe, ¿verdad? Y ahora se acerca para lavar a los discípulos sus pies. Como nosotros tenemos que hacerlo porque Cristo lo indicó, ¿verdad? Pero saben, hermanos, lo tremendo es que ahora fue lavando a uno, a otro. Yo no voy a contar toda la historia porque es larga, ¿verdad? La conocemos, la podemos leer en los evangelios, pero le tocó el turno a Judas Iscariote. Ahí está. Y parece, si vemos bien la imagen que estamos observando, es una imagen contradictoria que abarca varias escenas simultáneamente. Jesús dijo allí en el texto 15, mas los perros estarán fuera. ¿Por qué dice Cristo eso? Porque se refiere a Judas Iscariote, aquel que luchó con su conciencia para decir no.
aquel que a pesar de que conocía, y yo quiero recalcar esto hoy, saben que Judas Iscariote era de los discípulos el que más entendía realmente de los misterios de Dios, y hablo del misterio de la salvación, el que más comprendía los designios que Dios tenía. Él sabía que Dios iba a establecer un reino nuevo, pero saben, él quiso realmente hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Ese es el peligro que nosotros corremos, y llegar a ser Judas, aunque hoy la palabra es dura, ¿verdad? Hermanos, es así. Judas quiso trazar un plan para el divino Redentor y que realmente fuese el que los libertase del poder de Roma. Él quería un reino temporal. Tenía la bolsa donde, por supuesto, tenía monedas allí para comprar el alimento necesario. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Cuando llegó el momento a Judas y Cristo ahora tomó en sus manos los pies de Judas, oró en forma secreta pidiendo a su padre que si era posible ese traidor, ¿verdad?, se rindiese, ese corazón duro fuese transformado por el poder de Dios. Pero desgraciadamente, hermanos, ya era demasiado tarde. Judas había ido muy lejos en el plan de salvación. Que no nos pase a nosotros así. Judas él sabía la historia de la estrella, de los magos del Oriente, de los pastores del Oriente. Todo conocía. Conocía el cántico de los ángeles, o sea, había sin duda, conocía las historias de los fariseos también, cómo negaban al maestro, pero él tenía un plan. Él creyó que su mente era mejor que la mente de Cristo y que realmente Cristo podía escapar de ese momento y que por supuesto iba a establecer un reino que él no dudaba acerca de ese reino, pero un reino material. Podemos ser tan materialistas nosotros hoy que no estemos cumpliendo la misión de Dios. Y eso es terrible, hermanos, porque entonces llegaremos a ser perros como fue Judas. Y ahora saben por qué la Biblia usa ese término, mas los perros estarán fuera, porque el autor de la vida le revela a Juan esto. Y Juan, esa voz le resultó extremadamente conocida, porque cuando ahora, y como vemos allí, ¿verdad? Yo voy a poner atrás un poquitito para que podamos simplemente recordar. Ahí está Jesús lavando los pies. Pero ahora, después de ser juzgado, ya del juicio y demás, ahora marchaba ¿quién? Los discípulos medio a la distancia de Cristo. No se animaban a ir cerca. Iban lejos porque con insultos, el pueblo que realmente lo había condenado iba siguiendo a la caravana mientras Cristo no podía llevar esa cruz ensangrentada. Ahora saben, Cristo luchaba con sus últimos esfuerzos. Los latigazos habían sido dados en forma terrible por los romanos. Y de repente la turba se detiene y observa un cuadro. ¿Cuál era ese cuadro? Era de ese perro del cual habla aquí Apocalipsis. Era de Judas Iscariote que al sentir el remordimiento terrible de que él no había podido de ninguna manera manejar la vida de Cristo, sino que él se encontraba perdido, tiró las 30 monedas de plata, se las tiró de nuevo allí, ¿verdad?, en el templo, y entonces él se fue. No había más razón para la vida. Tomó su propio cinturón, lo ató en un árbol y se ahorcó, como dice la palabra de Dios. Tan fuerte fue la caída que realmente se desprendió la cabeza de su cuerpo, que cayó al suelo, y los perros vinieron y estaban comiendo las entrañas. Cuando todos miraron, ni una voz más se burlaba. Solo se podía escuchar los gemidos de Jesús, que amó a Judas hasta el fin, pero ya era demasiado tarde. Por él había llevado y llevaba la cruz del Calvario como la llevó por nosotros. Él nos ama entrañablemente. Él desea nuestra salvación eterna. Por lo tanto, aunque los perros estaban comiendo allí a Judas, el que había querido cambiar los planes de Dios, hermanos, no nos pase a nosotros lo mismo. Querer cambiar los planes del cielo cuando el Señor ya desea venir. Cristo vendrá con nosotros o sin nosotros. Es así. La palabra de Dios no va a fallar, pero nosotros nos podemos perder. Si nosotros no cumplimos la misión, nos perderemos sentados en la butaca de los templos. Esa es la realidad. Por lo tanto, seamos conscientes de lo que esto significa. Si hay que llorar, lloremos hoy. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón hoy. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?
Ahora, después de observar ese cuadro horrendo, Cristo continuaba arrastrando el peso de la cruz y la turba continuó, ahora con sentimientos encontrados. De sobra conocían la historia de Judas Iscariote. Conocían a aquellos que fueron hasta allí al Getsemaní y cómo Judas había entregado con un beso a su maestro, ¿verdad? De manera que era algo serio realmente observar ese cuadro. Pero ahora pasemos a este otro. Jesús, el único que podía rescatarnos del pecado, ¿verdad? Y ahora leamos el texto 16, perdón. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Rubén me dice hoy, 2000 años después, a través del Espíritu Santo, hermanos. En esta mañana y en esta tarde, Jesús nos habla tiernamente y poderosamente para que recapacitemos. Yo soy Jesús y Él es nuestro poderoso Salvador. Yo soy Jesús y he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, o sea, desde que Cristo se fue a los cielos hasta la Odisea, que es la última iglesia que tiene que ver con nuestra existencia aquí en este mundo como hijos de Dios. Conocer toda la verdad, como Judas Iscariote la conocía. Pero, hermanos míos, nos hemos arrepentido de corazón. Nos llevó esa verdad a un arrepentimiento profundo para hacer los hechos de Dios. Los discípulos se convirtieron y por eso vino el Pentecostés en aquellos días. Se convirtieron y el Espíritu de Dios pudo obrar a través de ellos. Por lo tanto, la obra de Dios que tenía que ser hecha en aquellos días llegó en una sola generación a todo rincón del planeta conocido. Qué impresionante es esto, poder pensar en esto. Pero allí dice algo más. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque Adán y Eva apagaron la luz que Dios había puesto en este mundo. El símbolo lo entendemos, ¿verdad? La desgracia del pecado llegó a esta tierra. La única esperanza para el hombre era que Cristo viniese a la tierra y muriera por nuestras transgresiones y pecados. Por nuestra falsa forma de ser, porque nuestra existencia es así, ¿verdad? Llena de falsedad y de desgracia. Pero Él es la descendencia de David. Él tomó la naturaleza humana, tal cual decía la profecía. Fue un hombre viviendo entre los hombres, pero sin pecado. Mostró al universo entero que realmente el pecado de Adán y Eva no tenían razón de ser. Y ahora Cristo iba a perdonar el pecado de Adán y Eva, porque así es nuestro amado Salvador. No hay pecado que no nos aparte de Dios si no tan solo lo confesemos. Pero tenemos que confesar nuestras transgresiones. Y la transgresión más grande que tiene que confesar la Odisea es justamente ¿qué? Es arrepentirse de lo que todavía no hizo. Es terminar con la obra de Dios. Ha llegado la hora de pensar en otros planes. De pensar aún en otros planes de estudio. El que les abra tuvo que pensar. Les voy a contar algo dentro de instantes. Tuve que pensar de esta manera. Si uno no piensa de esa forma, no llegaremos jamás a la eternidad. Hermanos, el que piensa distinto, podemos tener doctorados, podemos leer muchos libros, podemos tener la sabiduría del mundo, pero nos vamos a perder miserablemente como Judas Iscariotes. Vamos a reventar en el piso como reventó Judas. Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo. Ahora, poderoso llamado al remanente. El Señor llama a sus hijos. Y allí está el texto del llamado, pero es un llamado muy especial que tenemos que leer detenidamente. Leamos. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este es un texto de mucho contenido. Voy a explicar algunas cosas. El espíritu y la esposa. ¿Por qué dice el espíritu? Allí vemos, si lo hemos puesto, lo está subrayado, ¿verdad? Para que lo entendamos. Ese Espíritu de Dios que está obrando y obró siempre desde la creación del mundo. Allí vemos el momento cuando Dios se acercó para crear este mundo, ¿verdad? Y en el Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué impresionante, ¿verdad? Todo allí estaba como confundido, en la profundidad de la oscuridad, pero la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se acercan, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando la orden de Cristo para que la creación comenzase, hermanos. Ese mismo Espíritu es el que está con nosotros hoy y trabaja en nuestra mente. El Señor lo dejó en forma especial, mientras Él intercede ante el Padre por nuestra salvación. En esta hora postrera, Él intercede en forma especial por algo. Intercede para que la obra termine pronto, para que Rubén llegue al hogar de una vez por todas y no ande vagando en este mundo de tristeza y pecado. El texto continúa diciendo de esta manera, el Espíritu y qué más. Ahí está, ¿verdad? La esposa dice. ¿Por qué dice la esposa? Nos preguntamos hoy. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y yo lo pongo ahora enseguidita, pero saben, vamos a ir un poquito allí. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Por qué habla así de esta manera? ¿Quién es esa esposa que habla? Vamos a leer en Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Notemos lo que el texto dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las plagas postreras, o sea, Juan ve el cuadro, ¿verdad? Pero simultáneamente Dios le permite ver otra cosa. Y es eso lo que tenemos que entender hoy nosotros, la esposa del Cordero, la desposada, como dice, ven acá, dice uno de esos ángeles, y yo te mostraré lo que realmente es esa esposa en la visión, ¿verdad?, que estaba viendo. El versículo 10 agrega, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así la describe Juan en su lenguaje humano, ¿verdad? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, pero los hombres la escribieron con el lenguaje humano para que nosotros humanos podamos entender. Esa ciudad gloriosa, él observa el cuadro cuando la ciudad con las puertas entreabiertas, ahora viene la esposa del Cordero, el Espíritu y la esposa dicen ven, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Leamos el versículo 12 ahora nuevamente. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es notable que aparece aquí, podríamos leer muchos pasajes, pero el tiempo no nos va a dar, hermanos. Aquí dice clarito, tenía un muro grande y alto, esa gloriosa Jerusalén, ¿verdad? Juan observa el cuadro y alcanza a ver nombres inscritos. Aquí dice las 12 tribus del Israel de Dios. En realidad es la figura bíblica, ¿verdad? Para que la entendamos. De manera que la Jerusalén celestial no estaba vacía. Es la iglesia de Cristo, pero ahora coronada de gloria, en la casa para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque la Jerusalén celestial es realmente lo que Cristo prometió. ¿Se acuerdan del texto cuando le dijo a sus discípulos antes de irse al cielo? Voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que hay un hogar, en esta hora profética hay realmente, tu nombre está inscrito en uno de esos hogares que está en la Nueva Jerusalén, donde iremos de sábado en sábado a adorar al Creador del universo. Pero mis hermanos, para llegar allí, pensemos realmente en nuestro hogar que está en los cielos, en aquella Jerusalén celestial, que por más que imaginemos no podemos entender, en aquel lugar donde veremos el trono excelso de gloria de Dios cada fin de semana, de sábado en sábado, como dice la palabra de Dios. Y saben, allí el profeta Zacarías lo vio también en visión y dice lo siguiente. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué hermoso texto, ¿verdad? De manera que cuando usted está clamando allí, el Espíritu y la esposa dicen, ven, está diciendo algo el Señor. ¿Por qué? Algunos se confunden. ¿Y por qué? Dicen, no, que la esposa, o algunos dicen que es realmente la iglesia y otros dicen que es la Nueva Jerusalén. No, es que la Biblia dice eso. Y realmente acá tenemos que comprender que es la iglesia perfecta. Es el remanente de Dios en casa,
que ahora después de 1000 años desciende de los cielos. Esa en forma figurada es la que habla. En otras palabras, los millones que descansan en la tumba, hermanos, que nada saben. Y el Señor nos hace recordar este pasaje de nuevo. El Espíritu, leamos allí, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y la esposa, ¿por qué dice la esposa? Porque allí están los mártires que murieron, millones. Allí está también Abel que murió desde el primer mártir de la fe, ¿verdad? Hermanos míos, es la hora de clamar a Dios y de entender, porque si nosotros no podemos sintonizar el Espíritu de Dios y lo que la esposa del Cordero uniéndose también, el Espíritu Santo clama, Señor, termina con la obra. Y la esposa del Cordero clama, termina con la obra. ¿Qué dices tú? ¿Qué decimos nosotros? Dicen que ven, dice aquí, ven, termina con la obra. Hermanos míos, ahora continúa una parte muy solemne y la pongo allí. Y el que oye diga que ven. No todos oyen, hermanos. No todos tienen oídos para oír. Cristo lo dijo con toda claridad. Desgraciadamente es así, ¿verdad? Desgraciadamente Judas tampoco tuvo oídos para oír lo que Cristo había enseñado tantas veces. Aún él quiso prolongar y cambiar los planes. Hermanos, no, eso no se puede hacer. Salgamos conforme a la fe de la cual el apóstol Pablo nos habla con toda claridad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando esperamos que realmente el mar se abra y al pueblo de Dios que salía de Egipto le pasó eso. Estaban murmurando inclusive contra Moisés. Cuando Dios da la orden, dice, di a mi pueblo que marche. Y cuando Moisés toca las aguas, el mar rojo se partió en dos. E Israel pasó allí, la nube se interpuso entre el ejército que venía detrás de los egipcios que estaban ya totalmente tomados por Satanás y perecieron en las aguas borrascosas. Así va a terminar la obra de Dios, mis hermanos. Pero mis hermanos, la obra de Dios no puede terminar sin esa fe y sin esa entrega incondicional. Por eso si el que oye diga ven. Y ahora Jesús aún nos espera. ¿Por qué? Leamos el texto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es claro el apóstol Pedro al decirnos con nitidez allí, ¿verdad? Y está hablando ahora guiado por el Espíritu de Dios. Ya después del Pentecostés, él veía cómo la gente se rendía a Jesús, cómo miles y miles aceptaban la verdad de un Cristo crucificado que había ido a los cielos y volvería otra vez. Por eso él exclama con otra, así que arrepentíos y convertíos. Hermanos, tenemos que arrepentirnos y el problema de la Odisea es que es duro para arrepentirse. Cree que todo lo tiene. Arrepentíos y convertíos, dice allí el texto bíblico. ¿Nos vamos a convertir? El que no está convertido no es sinónimo de conocimiento. La conversión es el efecto del conocimiento y de la entrega a la voluntad del Espíritu de Dios, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué tiempos de qué? Del refrigerio. ¿De qué refrigerio está hablando allí? De la lluvia tardía. Si no tenemos la lluvia tardía no podemos terminar con la obra de Dios. Podemos tener millones de pesos metidos en los bancos o de otras maneras, pero ¿saben qué? Se van a perder junto con nosotros. Repentinamente, más rápido de lo que podemos entender. Todo se va a terminar. Lo único que nos puede salvar es cumplir la obra de Dios en el tiempo que Dios indicó. Porque de lo contrario, seremos Judas comidos por los perros. Tal cual dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que Él envíe a Jesucristo. Está hablando de nuestro tiempo allí, aunque Él no lo entendía bien. Y el texto continúa diciendo así. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Cristo no volverá antes que la profecía se cumpla, hermanos. Y la última profecía de Jesús es el mandato de Cristo. Él dice claramente, se despidió de los discípulos, ¿verdad? Diciéndoles con claridad, id por todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haced saber las nuevas de la salvación.
Y a nosotros nos habla todavía en el Apocalipsis, que con toda nitidez es necesario que profetices otra vez, ¿se acuerdan? De Apocalipsis 10, el versículo 11. Tan tremendo. Por lo tanto, salgamos, cambiemos los planes, porque a veces estamos buscando planes, cada día buscamos un plan nuevo, cada año tenemos un plan nuevo, tenemos un montón de reuniones y reuniones y reuniones, ¿para qué? Para simplemente un plan nuevo. ¿Qué plan nuevo si el plan está dado por Dios? Dios espera que nosotros salgamos con el poder de Dios. El pecado del remanente. Así nos habla la pluma inspirada. Y vamos a leerlo, Alicia. No lo culpéis a Dios. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo por muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Qué palabras terribles, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos decir, el Señor se está demorando. Pero ¿qué va a hacer? El amor de Dios es así. Hermanos, no culpéis a Dios. La hora decisiva y el título que decía, ¿verdad? Decisión. ¿De quién depende? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la esposa del Cordero? ¿O de ti, de mí? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios. Salgamos a hacer la obra que tenemos que realizar. Aún de nuestro hogar podemos hacer esta obra. Hoy a través de multiplicando los links y bueno, entrando de diferentes formas y maneras que fueron puestas. Y por supuesto el Señor en su iglesia mundial tiene cosas asombrosas. Por lo tanto llega el momento final, ¿verdad? Cuando Juan está contemplando la escena, ve ese cuadro. Yo imagino a Juan en pasmos llorando de alegría por un lado, pensando en la historia del martirio de sus propios hermanos y de la forma en que Dios lo había acompañado para que él tuviese vida hasta ese momento. Y él escribe las palabras de Dios. Y entonces ahora sí a entender el texto número 20 de Apocalipsis 22, que dice: El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Qué texto, ¿verdad? Ahora viene la explicación. Cristo mismo se acerca, escucha la voz de trueno de su amado Salvador. El que da testimonio de estas cosas dice: Juan, yo soy el del linaje de David, soy tu hermano. Dejé las glorias eternas para morir en el Calvario para que tú seas salvo. Transmite esto a mi pueblo y sobre todo a Rubén, a Santiago, a Juan, a Matías, a tantos otros. Podríamos hablar hoy. Que conocemos la verdad, entendemos la verdad de Dios, pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seguiremos? No, este es un plan más, no me gusta. No. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver entrar de nuevo en el plancito de acá, el plancito de por allá. Esto viene de arriba y tenemos que cumplir. Hermanos, ha llegado la hora de hacer las cosas de Dios. O de lo contrario, no veremos jamás el río de la vida. No beberemos jamás de sus aguas cristalinas. Jamás comeremos del fruto del árbol de la vida. No nos engañemos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces allí, ¿verdad?, escuchamos la respuesta de Juan. No lo sé si él lo hizo de pie o cómo. Tómalo con reverencia al lado del celular o el de la pantalla en la cual estás viendo este tema. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué haremos nosotros? Él toma en sus manos esta hora tardía, hermanos. Si Juan viviría hoy, estaría terminando la obra de Dios en esta tierra. Pero el espíritu que tuvo Juan en ese momento al responder al llamado de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta hoy? ¿Responderemos como Juan realmente respondió en la hora tardía de la historia? Entonces Cristo, la obra del Señor va a terminar, hermanos, muy pronto. No nos falta dinero, no nos faltan folletos, no nos falta tecnología, no nos falta nada. Lo que nos falta es entrega incondicional. Perdonarnos los unos a los otros y con sencillez de corazón, ahora decir, Señor, perdona nuestro pecado. Danos la virtud del Espíritu de Dios. Llévanos ante tu altar, de tal forma que te rogamos por el Espíritu Santo en la dimensión de la lluvia tardía. Y hermanos, como un relámpago, la obra va a terminar. Y Jesús con gozo y gloria, escoltado por millones de ángeles, vendrá en las nubes de los cielos para terminar con toda desgracia, ¿verdad? Este himno tan hermoso
que nosotros conocemos, pero escuchémoslo porque tiene que ver con el fin de esa batalla entre la lucha entre el bien y el mal, pero Cristo va a triunfar. ¿Estaremos nosotros listos? Pronto Jesús regresará. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Apreciado hermano en Cristo Jesús, Él nos llama con ternura en el día de hoy. Hijo mío, únete a la voz del Espíritu de Dios. Di, ven Señor Jesús. Únete a la voz de la esposa del Cordero que hemos estudiado hoy y di, ven Señor Jesús. ¿Qué haremos? ¿Nos uniremos a Él? Haremos el resto de nuestros días la obra de Dios en forma tremenda en este mundo. Oremos al Todopoderoso. Él solo puede lavar nuestras transgresiones y llevarnos a esa condición. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por el privilegio que nos diste de conocerte y entender las cosas de la salvación. Pero querido Padre, hoy te pedimos la unción del Espíritu Santo en la dimensión de la lluvia tardía. De lo contrario, Señor, de nada sirve lo otro, está de más. Todo lo que podemos tener, Señor, de nada sirve. Querido Padre, al estudiar tu palabra, al ver la desgracia que le ocurrió a Judas mismo, pensamos en nuestra existencia. Y te suplicamos que tú nos llevas a la patria celestial pronto y que nos ayudes a terminar la obra pronto. Y Señor, ven ya, recibe nuestra entrega a ti. Bendice a mis hermanos en todas partes que están viendo este programa. Ayúdanos a todos para que unidos como un solo hombre hagamos las obras del Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de aquel que nos amó y murió por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te acompañe. Que Dios sea contigo con poder y gloria y lleguemos pronto a la patria celestial.